viendo tu presentación. Sí, ya ¿Sí? Estamos viendo la presentación, sí. Listo, adelante. Bien. Bueno, empiezo. Entonces, mi tema es germoplasma para el rescate y promoción del cultivo de la vainilla en México. Aunque el tema está un poco dirigido a México, pues fácilmente es replicable para toda Latinoamérica. Y bien, voy a irme rápido en esta primera parte para que no se nos haga tan noche. Vamos a empezar sabiendo que la vainilla es una especie de orquídea. De las 25,000 especies de orquídeas que existen a nivel mundial, aproximadamente 120, 130, como decía la doctora Nicola, son especies de vainilla. Y bueno, hay una gran diversidad en las vainillas. Hay vainillas con hojas muy anchas, como el caso de la pompona. Hay vainillas con hojas rayadas. Hay vainillas que no tienen hojas. Y hay vainillas con hojas muy delgadas. Tenemos muchas formas, colores. Hay vainillas muy bonitas que todos quisiéramos cultivar con fines de ornato y no agrícolas. Y bueno, esta es una imagen de un trabajo que se hizo en la península de Yucatán de la diversidad genética de las vainillas que existen en esa zona. Ellos nos están mostrando Vanilla planifolia, insignis, odorata, feanta y pompona. Y bueno, prácticamente de las 120 especies de vainilla que existen en el mundo, únicamente en Latinoamérica o en el trópico son especies aromáticas, que son las que nos interesan para fines de cultivo. Y en nuestro país tenemos aproximadamente 10 especies. De las vainillas aromáticas, únicamente 2 tienen importancia agrícola y económica hasta el momento, que son Vanilla planifolia y Vanilla pompona. Ambas especies existen en México de forma natural, crecen en nuestros bosques y selvas. Y bueno, la primera que debemos conocer es planifolia, que era llamada por los aztecas Tliltzóchitl, Chanat por la cultura totonaca, Sigvit por los mayas, como también nos lo mencionaba el amigo Freddy, y finalmente fue conocida y denominada como vainilla por los españoles. Y bueno, ¿cuáles son los cultivares, variedades o tipos de vainilla de Vanilla planifolia que existen por lo menos en México? En México la gente identifica 3 variedades nativas de vainilla. La primera se llama mansa, la segunda se llama oreja de burro y la tercera se llama acamaya, rayada o tarro. Estas 3 especies son producto de la selección de nuestros antepasados, no son producto del manejo actual, sino que datan de hace cientos de años. Bueno, la primera es la que conocemos mayormente y la que seguramente salió de México al mundo, que es la vainilla mansa o fina, o en el mundo le conocen como la vainilla mexicana. Es la que se cultiva tradicionalmente en la zona de Papantla y la podemos encontrar silvestre nativa en algunas zonas de Oaxaca, Chiapas y límites con Veracruz. Actualmente esta vainilla mansa o fina es la que se cultiva en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Centro y Sudamérica. Bueno, Sudamérica seguramente debe tener ambas, sus nativas y mexicanas. Y bueno, esta es una imagen de la Vanilla planifolia mansa, de la clásica vainilla que conocemos, de frutos largos, lisos, rectos, frutos perfumados. Y bueno, el segundo fenotipo que tenemos de vainilla en México es la que se llama como oreja de burro. Es una planta muy vigorosa y tiene la característica que la hoja es como acanalada, se le hace como un canal en medio, se parte y le daría la forma como de una oreja de burro. La flor es muy similar a la mansa, es casi difícil de identificarla fuera del Totonacapan, únicamente la gente de Papantla, la gente que puede conocer más y diferenciar una oreja de burro. Pero bueno, ¿por qué es importante que conozcamos esta variedad? Es una planta muy grande, es una planta muy vigorosa, muy bonita, pero tiene altos porcentajes de caída de fruto. Cuando hay condiciones ideales de cultivo, que no hay sequía, que no hay altas temperaturas, una planifolia mansa tira entre el 10 y el 20% de sus frutos, pero una oreja de burro puede tirar hasta el 70% de los frutos. Entonces, esto no es ideal para el cultivo. Imagínense que estemos sembrando una variedad que va a tirar el 80 o 90% de los frutos. Entonces, es algo bastante riesgoso. Por eso tenemos que aprender a identificarla. Prácticamente solo se conoce en la zona del Totonacapan. Fuera del Totonacapan no la hemos visto. Pero actualmente con el programa que hay de sembrar vainilla en varias partes del mundo, del país, hay mucha gente que está moviendo germoplasma sin identificar realmente qué cosa es. Entonces, me ha tocado ver que están sacando oreja de burro de la zona de Papantla y la están llevando hacia San Luis, hacia Oaxaca o hacia Chiapas. Y bueno, esto es bastante riesgoso para un cultivador.
La tercera variedad se conoce como acamaya, rayada o tarro, que es una vainilla que botánicamente es variegada, quiere decir que tiene rayas blancas en sus hojas, la flor es idéntica a las otras variedades, sin embargo lo atractivo de esta variedad es la hoja, es una hoja muy bonita, tiene patrones de rayas blancas muy interesantes y tiene fines ornamentales bastante espectaculares. Entonces es una vainilla que vale la pena propagar masivamente con fines ornamentales. ¿Quién no quisiera tener en su casa una vainilla como esta? Bien, estas tres variedades cultivares de Vanilla planifolia son propiedad colectiva de los mexicanos y no están sujetas a registro personal, porque, bueno, no ha existido por ahí antecedentes de que hay personas que quieren registrar estas variedades como si fueran de alguna persona y no. Entonces, urge que el SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, las declare como variedades de uso común para protección de todos los mexicanos. Y bueno, fuera de estas tres variantes, no existe ninguna variedad de Vanilla planifolia registrada en México. Hasta el día de hoy, a las 4 de la tarde, hice una consulta en el Catálogo Nacional de Variedades de Vegetales, y bueno, no existe ninguna variedad de vainilla registrada. ¿Y por qué es importante esto? Como les decía, hay mucha demanda de material vegetativo tanto en México como en el extranjero, y hay mucha gente que anda tratando de comercializar variedades que no existen, que tienen una denominación en otro país o en el extranjero, o que son productos de plantas silvestres. Entonces, podemos encontrarnos que hay gente que dice que te vende vainilla de Borbón, vainilla colibrí, vainilla cerro verde y otros muchos nombres, y no son variedades que existen. Entonces, si nos vamos a revisar los catálogos a nivel nacional, no existe ninguna otra variedad en México más que las tres que les mencioné. Y bueno, si aparte de la Vanilla planifolia, como decía la doctora Nicola, tenemos otras especies que crecen silvestre, tanto en México como en todo el neotrópico, que podríamos utilizarlas como cultivo, pero siempre y cuando tengamos ciertos cuidados. ¿Y por qué viene esto al caso? En 1980, el gobierno mexicano inició un programa muy amplio para empezar a cultivar vainilla. Había una dependencia que se llamaba el INI, entonces Instituto Nacional de Indigenista, y promocionó el cultivo de la vainilla en zonas distintas a Papantla. Entonces el INI llevó plantas a San Luis Potosí, a Tabasco, a Chiapas y al norte de Oaxaca, en la zona conocida como la Chinantla, Tustepec y toda esa parte. Muchas plantas las llevaron de Papantla a esta zona, pero la gente empezó a bajar plantas del monte parejo. Ellos pensaban que todo era planifolia, entonces empezaron a establecer plantaciones con plantas silvestres, plantas que bajaron de la montaña. Entonces, en zonas como Usila, Oaxaca, encontrábamos plantaciones hasta con 5 o 6 especies diferentes, que no eran planifolia. Y bueno, establecieron estas plantaciones y nunca funcionaron porque eran especies poco productivas, sin importancia económica, o con condiciones ecofisiológicas distintas. Entonces, este programa a los 4 o 5 años fracasó porque no hubo una suficiente capacitación técnica y porque la gente no conocía del germoplasma que tenemos que cultivar realmente. Entonces, esperemos que esta experiencia no se repita ni en México ni en ninguna parte de Latinoamérica. Y bueno, pero ¿qué especies aparte de planifolia podremos cultivar? La segunda especie que podríamos cultivar, que es interesante, es Vanilla pompona. En México se le conoce como vainillón o como vainilla platanillo. Vainillón porque es una vainilla muy grande y si ustedes visualizan el fruto, parecería un platanillo tierno. Es un fruto triangular, mucho más gordito que planifolia. Y es una especie ampliamente distribuida en México. En la parte del Pacífico la encontramos desde Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y una parte de Chiapas. Y en Veracruz la encontramos, en el Golfo la encontramos en Veracruz, parte de Puebla, norte de Oaxaca, y finalmente en esta zona conocida como Istmo de Tehuantepec, aquí confluyen las dos vertientes, tanto el Golfo como el Pacífico, y ahí encontramos una buena cantidad de Vanilla pompona. Y bueno, pompona no solamente crece en México, se va hasta todo Centroamérica, Sudamérica, y llega hasta el norte de Brasil. Una característica de pompona es que tiene hojas enormes, las hojas pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y hasta 15 centímetros de ancho. Aquí pueden ver una hoja de pompona comparada con una mano. Son plantas muy vigorosas, están adaptadas a crecer en sistemas secos, con poca lluvia.
resiste fusarium. Yo nunca he visto una pompona con fusarium, eso es impresionante. Y es muy resistente a la antracnosis. Entonces, es una planta por ahí interesante para el cultivo. Es una especie de fácil manejo y propagación. Vean, esta es una sola planta. Ocupa más o menos unos 100 metros cuadrados. Crece por toda la roca en un ambiente bastante seco y con una alta fructificación. Otra característica que tiene pompona es que tiene mayor presencia de polinización natural. Es polinizada por abejas eufrisias o eulemas. Y bueno, aquí ven los frutos en forma de platanillo. Estos frutos son de polinización natural. Entonces, es otra ventaja que tiene esta especie. El fruto, cuando madura, también parece un platanillo maduro y tiene un aroma muy oloroso y perfumado. Tiene notas dulces y florales. A mí en lo personal me gusta más el olor que tiene pompona que planifolia. Pompona es más dulce. Y bueno, no está recomendado para consumo humano. La FDA, que es la entidad que administra los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos, no permite el consumo de vanila pompona. El contenido de vainillina es realmente bajo, anda entre el 0.1 y el 0.5% si lo comparamos con una planifolia estándar que tiene del 1 al 2.5%. Entonces, realmente vainillina tiene poca, pero tiene otros compuestos anísicos de impacto aromático. Y se ha identificado piperonal y heliotropina, que son estos compuestos que dan estas notas de perfume, y por eso se utiliza mucho en perfumería y tabaquería. Entonces, si alguien quiere cultivar pompona, es ideal para el mercado de la perfumería, para aromatizar tabacos o para aromatizar otras cosas. Entonces, tendríamos que irnos por ese lado, no para el consumo humano, pero vale la pena cultivarla. Ahora, voy a hablar de una tercera especie, que es Vanilla insignis. Y van a decir ustedes, ¿por qué esta especie en particular? Y bueno, Vanilla insignis es la especie silvestre más común y abundante en México. Crece en zonas secas desde los 0 hasta los 1100 metros sobre el nivel del mar y en zonas que van con lluvias desde 1000 hasta los 4000 milímetros anuales. Si ustedes pueden ver, es una especie súper plástica, se adapta a muchos ambientes, principalmente secos, suelos arcillosos, suelos calcáreos, suelos inundables. Es una planta muy resistente a la sequía y las enfermedades, al igual que pompona. Crece en muchas partes de México y también hacia Centroamérica. En Chiapas y Campeche hay plantas que cubren hasta 4000 metros cuadrados, casi media hectárea. Entonces, imagínense que una planta cubra media hectárea, es algo impresionante. Lo mismo nos comentaba el amigo Freddy, que él en Guatemala encontraba plantas que cubrían grandes extensiones de la selva. Y bueno, es una planta muy común en la península de Yucatán y es una planta más o menos parecida a Vanilla planifolia. Y bueno, ¿cómo identifico una Vanilla insignis? Primero, es una planta muy vigorosa y ramificada, pero tiene hojas más angostas y más largas en comparación con la planifolia. Otra característica que tiene insignis y que no tiene planifolia ni pompona es que a lo largo del esqueje, del entrenudo, tiene estos canales, se ven como canales o sulcos en ambos lados, y otra característica es que tiene un tallo papiloso o granoso. Si ustedes tocan un tallo de Vanilla insignis, es como si fuera una lija. Es un tallo rasposo, a diferencia de Vanilla planifolia o Vanilla pompona, que son tallos lisos. Entonces, si ustedes tocan y es un tallo rugoso, rasposo y tiene canales, eso es Vanilla insignis. Y las flores son de color amarillo verdoso, la punta del labelo es fimbriada, tiene así como pelitos, y es de color amarillo o naranja. Estas son las flores de Vanilla insignis. El fruto es un fruto también mucho más, el doble de grueso que una Vanilla planifolia, y también tiene estos canales a lo largo. El fruto de planifolia es liso, totalmente liso, sin canales, y esta tiene canales. Vean los canales a lo largo. Y en la punta, donde se unen los tres carpelos, parecería que hace una boca de pescado. Entonces, estas características nos permiten identificar que es un fruto que procede de Vanilla insignis. Y bueno, ¿qué tiene este fruto? No tiene aroma, es la característica principal. La textura es esponjosa al beneficiarse, no se aplana ni se pone brilloso y aceitoso como una planifolia o una pompona. Y los contenidos de vainillina son muy bajos, es del 0.01%. Imagínense, tiene casi nada de vainillina, no tiene ningún perfil aromático detectado por el olfato,
Por HPLC pueden detectarse algunas cosas, pero por olfato no detectamos ningún olor en Vanilla insignis. Y bueno, ¿por qué nos inquieta esta especie? Porque actualmente mucha gente en México la anda ofreciendo como una nueva variedad, y hay gente en la península de Yucatán que quiere cultivarla. En la península de Yucatán es muy común esta especie. Para la gente es común encontrarla en las selvas achaparradas, en grandes extensiones. Ven que se parece a vainilla, la quieren cultivar, y bueno, el problema es que no tiene potencial para mercado porque no tiene aroma. Otro de los grandes problemas es que hay gente del programa Sembrando Vida, que es un programa del gobierno federal, que pretende cultivarla. Hay viveristas por ahí medios vivos que andan sacando material del monte, lo cortan como si fuera materiales de planifolia y lo andan vendiendo. Entonces andan vendiendo una especie que no sirve para cultivo y que va a fracasar en 2 o 3 años. Entonces por eso es muy importante y por eso nos interesa que los nuevos productores o la gente del programa Sembrando Vida sepan identificar esta especie. Y bueno, ya repasamos planifolia, ya vimos pompona, ya vimos por qué no debemos sembrar insignis. Entonces van a decir qué otras alternativas tenemos en México para los próximos años, y estoy hablando en los próximos 3, 5 años. Y bueno, tenemos que explorar también el mundo de los híbridos. Los híbridos de vainilla son la cruza de 2 especies distintas, y el objetivo es lograr una variedad resistente, productiva y de calidad. El híbrido más famoso de vainilla es conocido como Vanilla tahitensis. Vanilla tahitensis es la cruza de Vanilla planifolia, que es esta vainilla que tenemos en México, con otra vainilla poco conocida de las selvas que se llama Vanilla odorata. Entonces, cuando se cruzan estas 2 especies, surge Vanilla tahitensis. Lo curioso de esta especie es que, bueno, se originó en Mesoamérica, seguramente entre Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Salió de México, se fue a Filipinas, después llegó a Tahití, y hoy la registraron como si fuera su especie, como si fuera una especie única. Después, gracias al trabajo de Lubinsky, en el 2008, pues ellos comprueban y demuestran que no se trata de una especie del Océano Pacífico, sino que se trata de una especie, de un híbrido procedente de 2 especies mexicanas. Lo más curioso es que lo cultivan en otras partes del mundo y en México no lo cultivamos. Y bueno, ¿por qué es importante esta vainilla? Es una vainilla de alta calidad, es un olor dulce y muy perfumado, y tiene contenidos de vainillina que van desde el 4 hasta el 6%. Es una cosa muy interesante. Y bueno, aunque les decía que es una planta de origen mesoamericano, pues no la cultivamos por falta de materiales. Y bueno, en México tenemos zonas muy buenas para desarrollar el cultivo de esta especie, tahitensis, porque requiere mucho más humedad y más precipitación que las otras. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? A través de la repatriación pretendemos traer otra vez tahitensis, ya sea de un banco de germoplasma de otra parte del mundo, traerla a México, o la otra es hacerla. Tenemos ya en el banco de germoplasma las 2 especies, tenemos a planifolia y tenemos a odorata. Entonces estamos esperando floraciones al mismo tiempo para hacer las cruzas, poder sacar la vaina, las semillas y obtener la planta. Es un trabajo que seguramente nos va a llevar 10 años, pero bueno, vamos a intentarlo. Ahora que si lo repatriamos de otra parte del mundo o de un banco de germoplasma, pues esperemos, y a través del cultivo de tejidos, esperamos que unos 4 o 5 años podamos ponerla a disposición de productores mexicanos. Esperemos que así sea y tengamos el apoyo de instituciones, de universidades, de productores para poder lograr que en México cultivemos una vainilla que es nuestra. Hay otra especie muy interesante, y qué bueno que la maestra Amelia mencionaba, es una vainilla que se llama Saitaitra, que es una vainilla que se hizo en Madagascar, y es una cruza. Primero cruzaron Vanilla planifolia con Vanilla pompona, la planta que resultó floreció, y la volvieron a cruzar con una planta de Vanilla planifolia. Entonces es una F2, esta es la flor de ese híbrido, es una planta muy vigorosa, muy resistente y productiva. Son frutos muy grandes, de más de 22 centímetros, y es una flor muy robusta. Es una flor muy bonita, muy grande, y se puede polinizar muy fácil, a diferencia de una planifolia. Ya la maestra Amelia nos nombraba de las virtudes que esta planta tiene en Costa Rica, y bueno, en el caso de México, pues es el primer año que nos florece este híbrido. Polinizamos las flores por una autopolinización, pensábamos que iba a resultar estéril, pero no, produce semillas fértiles, y actualmente, bueno, estamos creciendo una línea de semillas, vamos a tener que esperar unos 10 años para ver qué resulta de eso,
Pero bueno, en 3 o 4 años podemos ofrecer clones de esta variedad también para ponerlos a disposición de los cultivadores mexicanos. Es una planta interesante porque es resistente a Fusarium. Se cultiva en zonas donde difícilmente planifolia podría cultivarse, florece mucho, da muchas flores, una inflorescencia, y es sumamente fácil de polinizar. Es una ventaja de esta variedad. Este es el fruto de esa Vanilla Saitaitra. Son frutos bastante grandes, carnosos. Actualmente estamos evaluando el potencial agronómico y los mecanismos de propagación masiva a través del cultivo in vitro. Queremos hacer clones, pues, para tratar de tener una oferta para los productores mexicanos. Y bueno, afortunadamente tenemos los frutos, y esperemos que la doctora Araceli a principios de año pues nos apoye con evaluar el perfil aromático de esta variedad, y ahora sí poder contar toda la historia para los mexicanos. Y bueno, otros híbridos sumamente importantes son las líneas que generó la doctora Rebeca Menchaca en su tesis de doctorado. Ella cruzó Vanilla planifolia con Vanilla pompona y Vanilla pompona con Vanilla planifolia, hizo ambas cruzas. Y bueno, actualmente estas son las líneas de híbridos de la doctora Rebeca, son aproximadamente 30 plantas creciendo muy bonitas, que estamos evaluando condiciones agronómicas y fitosanitarias. Y bueno, esperemos que el próximo año florezcan y podamos caracterizar la flor y el fruto. Y bueno, ¿qué esperamos? Esta flor que ven aquí, este fruto, es producto del híbrido de estas dos especies y está en el banco de germoplasma del CIRAD en Isla Reunión. Ellos lo empezaron un poco antes y ya tienen el fruto y la flor y el fruto, y ellos ya lo conocen. Pero bueno, afortunadamente en México estamos a un pasito de que ese híbrido florezca y fructifique. Y bueno, será el primer híbrido registrado en México con una trazabilidad, y esto es gracias al trabajo de la doctora Rebeca. Yo espero que la doctora Rebeca en unos 3 o 4 años también nos diga: este híbrido ya está disponible para nuestros productores. Y bueno, como les decía, son 10 años de trabajo de la doctora, pero pues bueno, vale la pena. Y bueno, el camino en el mejoramiento genético de la vainilla, en la conservación y en distinguir variedades es un trabajo bastante largo, pero bueno, hemos avanzado un poco, tenemos avance, y es muy importante que los productores, la gente que quiera hacer proyectos de inversión y las instancias gubernamentales estén plenamente informadas, que sepan que hay 3 variedades de planifolia en México, que pompona se puede cultivar, que insignis no debe cultivarse, que tenemos que cultivar taitensis porque es de un origen posiblemente mexicano, y que hay otros híbridos que también tenemos que probar en campo. Entonces, ojalá este foro sirva para que muchas autoridades se sumen, muchas personas, y podamos echar un gran programa de cultivo en México. Y bueno, este es un comentario particular que tengo para la gente y para los amigos del programa Sembrando Vida. Indonesia es uno de los países que actualmente ocupa el 2º lugar en el cultivo de vainilla en México. Ellos han crecido mucho en el cultivo de vainilla. Y la estrategia que ellos siguieron es restaurar y regenerar la selva por medio del cultivo de la vainilla. Entonces, ellos transformaron sus terrenos deforestados, hicieron selvas para sembrar vainilla. Y están regenerando bosque y están cultivando vainilla. Entonces, esta es una estrategia que deberían decir la gente del programa de Sembrando Vida. Pueden hacer bosque, pueden hacer acahual y pueden sembrar vainilla, y con ello contribuir a una regeneración tanto del ecosistema tropical como del cultivo de la vainilla. Y bueno, por eso debemos sumar esfuerzos para que esta gente de Sembrando Vida siembre realmente cosas interesantes, siembre realmente una planifolia y no les anden vendiendo gatos por liebre, y no cometan los errores de los 80s, donde la gente fue a traer plantas al monte, las sembraron y nunca funcionó. Entonces, bueno, como le hemos dicho a la gente y a las autoridades de Sembrando Vida, pues aquí en la universidad estamos dispuestos a apoyarles con tal de que este programa, por lo menos en el componente de la vainilla, sea exitoso. Y bueno, finalmente no me resta más que agradecer a todas las personas con las que he trabajado y de las que he aprendido a lo largo de estos 15 años, especialmente a la doctora Rebeca Menchaca, con quien he trabajado y hemos logrado muchas de estas cosas. También quiero agradecer de una forma muy especial a la doctora Araceli Pérez Silva y al FORDECID por el recurso que nos han brindado para fortalecer el banco de germoplasma in vitro, un banco que tenemos aquí en la UB, y que a través de ese banco podemos propagar masivamente especies y variedades interesantes para nuestros productores. Este proyecto, que se llama Estrategias para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático,
es el proyecto que nos ha rescatado, por lo menos en este año difícil, para continuar conservando nuestro banco de germoplasma. También quiero agradecer al posgrado en Ecología Tropical y a mi comité tutorial, a la doctora Nicola, que está presente en esta sesión, bueno, que me han permitido aprender, conocer, viajar a partes del mundo para conocer el cultivo y capacitarme para tratar de reponer un poco y de brindar conocimiento a la gente. También quiero agradecer mucho a las empresas que se han sumado a la parte de la investigación. En la UV hacemos la investigación, pero falta alguien que nos respalde en la transferencia. Entonces, el Centro Mexicano de Investigación en Vainilla, la Sociedad SASTI-SC y la empresa Vanilla and Spice, que nos han apoyado a mí particularmente mucho en la parte de transferencias, en salidas a campo, en recorridos a zonas productoras de vainilla, trabajo productores, y también en la parte del beneficiado de las especies. Y bueno, espero que esta presentación haya sido de su interés y sirva para fomentar el cultivo tanto en México como en Latinoamérica. Ahí está mi correo en la presentación, pues esperemos que cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias.